Muy buenas, amiguetes ojerosos, ¿nos echabais de menos? Ya está aquí la temporada regular de nuevo, retomamos la competición tras el polémico All-Star. Hoy no hay resumen de la jornada de ayer, obviamente, ¿verdad, Boye? Sí, hoy vamos directamente con 9 previas. Vamos al lío. Three-pointer, bang, bang, it's good, wins the game at the buzzer. Dato fuerte para empezar: en Cleveland los Caps reciben a Denver Nuggets. Lo primero que hay que decir es que Cleveland, única baja de Ricky Rubio, y en Denver no juega Aaron Gordon, y Jamal Murray es dudoso por esos problemas que le tuvieron sin jugar antes incluso del parón por el All-Star, el problema que tiene ahí en la rodilla. Vamos con los Caps, empezamos con Cleveland. Voy a empezar con Donovan Mitchell, que los últimos 4 partidos, no sé si recuerdas, Boye, que decíamos, despertará a Mitchell, Sí. Pues en los últimos 4 partidos despertó, promediando 33 puntos, 30, 29, 41 y 33. Fueron los puntos que anotó contra Pelicans, Chicago, San Antonio y Filadelfia. Espero que hoy siga más o menos igual. Necesitan posesiones largas, partido under, muy necesario, porque Denver es un equipo súper peligroso en ataque y que a muchos puntos complica a todos los equipos. Cleveland es el equipo que menos se encaja de toda la NBA, 106. Y hoy estaba por poner objetivo encajar menos de 109 puntos. A ver si lo consiguen. Creo que ahí tendrán mucho ganada, sobre todo intentar parar al señor Nikola Jokic. Por dentro lo conseguirán, pero si salen por fuera a bailar, mal asunto. Por eso decía lo de Jokic como señuelo. Hay un precedente entre estos dos equipos. Ganan los Nuggets 121-108 y es un partido que se mueve mucho Jokic por fuera, despista bastante a Mobley y Allen en la defensa, incluso Jokic lanzando bastante más de triple de lo que lo hace habitualmente, lanzó 4 veces en aquel partido. Así que intentar pararlo por parte de Caps, y en los Nuggets, pues esa, ¿no? Intentar abrir para que los compañeros entren con más libertad a canasta, porque desde el triple Denver tampoco es que abuse demasiado y nunca cambia su forma de jugar. Así que no espero que intenten lanzar mucho más desde el perímetro. Y lo dicho, es que están muy bien en ataque, más del 54% de acierto en el tiro. Yo pongo favoritos a los Caps porque confío en la buena defensa. La baja de Aaron Gordon tiene que hacer daño en Denver, y Jamal Murray, al fin y al cabo, pues está tocado, ¿no? Jokic es muy bueno, pero creo que no podrá esta noche con la defensa de los Caps. Seguimos con el partido entre Indiana Pacers y Boston Celtics. Empiezo con los locales, con Indiana. ¿Qué plan tiene este equipo para la recta final de campeonato? Yo tengo la duda de si este equipo va a ir a tanquear, lo podemos decir claramente, ¿no? Vienen de ganar en el último partido antes del parón a Chicago Bulls, que es otro equipo que va para abajo, más bien, pero es que no olvidemos que últimamente están fatal, y ya con Haliburton recuperado tal y cual, no son los Pacers de principio de temporada, ni mucho menos. Entonces yo ya no sé hasta qué punto les interesa ganar partidos. También hemos visto en los últimos encuentros algunos cambios en cuanto a rotación. He visto pocos minutos para los jóvenes. Yo creo que a lo mejor, si ya no buscas competir como tal, pues no te interesa darle una minutada a jugadores como Turner, como Buddy Hield, ¿no? Que entren más, pues yo qué sé, los Jalen Smith, los Isaiah Jackson, ¿no? Que jueguen más minutos. Es lo único que espero de Indiana. Y también comentar lo de Haliburton en el All-Star, súper motivado, ¿eh? Esa primera ronda ahí que hizo en el concurso de triples, y luego en el partido también bastante bien. A ver si le damos con ganas, porque últimamente regulín. Y los Celtics, hoy con el quinteto de gala, han recuperado jugadores, que estuvieron muchos tocadetes en estos últimos encuentros. No va a ser nada fácil despegarse de Milwaukee, que están pegados literalmente, porque tienen un calendario chungo, ¿eh? He estado mirando por encima, y mucho Cleveland, Knicks, Brooklyn, en fin, partidos complicados. Yo diría que hoy es de lo más fácil, que van a tener próximamente. ¿Qué tiene que hacer Boston para ganar? Pues que esto no sea un partido loco, ¿no? Que utilicen esa defensa, que saben hacerlo, y de esa forma no creo que den muchas opciones a Indiana. Les doy un 60 solamente, porque después del parón del All-Star no quiero dar porcentajes tampoco muy elevados, pero en condiciones normales los Celtics son muy favoritos. Y seguimos en el Amway Center, en Orlando. Los Magic reciben a Detroit Pistons. Dos equipos que en teoría deberían estar parejos, pero no. Vemos uno mucho más competitivo, como es Orlando, que a la tontería está pues a 4 partidos del play-in, igual ganando alguno que otro, pues se meten en la pelea. Y Detroit Pistons, que es un equipo pues muy poco competitivo, sobre todo
no sé, le falta motivación, lo venimos diciendo bastante. Hay un precedente entre estos dos equipos, bueno, hay dos, ganan los Pistons ambos y en ambos haciendo muchos triples, 14 y 18. Estamos viendo en los últimos encuentros de Orlando cómo esa defensa perimetral ha mejorado hasta el punto de estar entre las 5 mejores defensas de perímetro de la NBA. Este dato es que es brutal. Creo que hace mucho la incursión ahí de Gary Harris en el quinteto ya desde hace un tiempo ayuda mucho a esto. O sea, creo que hoy Detroit puede encontrar problemas para anotar. Y luego algo a favor que tiene Magic también es que todos son productivos. En el último encuentro, Wendell Carter Jr., por ejemplo, es el máximo anotador con 26 puntos. Ves que tenemos partidos en los que Banquero está con más confianza, Fultz está con más confianza, Cole Anthony y Jalen Sachs desde el banquillo. Tienen 6-7 jugadores y así es, que capaces de irse a la veintena de puntos. Dependiendo quién tenga la confianza y si ven algún punto débil en el equipo rival, pues lo suelen aprovechar bastante bien Orlando. Están en una buena racha, de hecho. Por parte de los Pistons, lo he dicho, o sea, a destacar te diría que lo máximo antes del parón fue Bogdanovic, que los últimos 3 encuentros pues hizo 32, 33 y 28 puntos contra San Antonio, Toronto y Boston, partidos que solo ganan a San Antonio. Y es que Detroit para ganar encuentros pues le cuesta muchísimo. De hecho, en las últimas 3 semanas solo gana a Charlotte y a San Antonio, que son 2 de los peores equipos de la NBA. Y luego dudas con la rotación que me hace ver que habrá problemas defensivos, ¿no? Está Casey usando muchísimos jugadores, alrededor de 20 minutos o más. Yo creo que en Orlando está todo más asentado y creo que eso puede generar dudas a la hora de defender, sobre todo yo, porque veo mucho más competitivo a Orlando y creo que además tiene las cosas bastante más claras y creo que pueden hacer mucho daño y en ataque. Les doy la victoria. Seguimos con el encuentro entre Filadelfia y Memphis. Lo más destacable en los Grizzlies sigue siendo baja Steven Adams. Sigue siendo baja, va a volver dentro de poquito. Pero bueno, creo que es bastante destacable porque estamos viendo que están sufriendo sin él. Kennard tampoco está disponible esta noche. Empiezo con los de casa. Filadelfia, 4 victorias consecutivas. Yo creo que es un equipo que tiene ambición por llegar incluso a los puestos más altos, ¿no? Por pegarse un poco a Boston y a Milwaukee. No están tan lejos. Tienen que seguir con esta buena dinámica. Estamos viendo un Embiid que es líder del equipo, pero es que están todos aportando, tanto la primera unidad como el banquillo. Se han reforzado ahí con McDaniels, que insisto, creo que es bastante positivo. Maxi liderando la segunda unidad se nota muchísimo también. Así que los veo bien para este tramo final de temporada. También son superiores en el perímetro hoy. Filadelfia va bastante bien desde el triple. Memphis va regular, por decirlo bien. Y encima Filadelfia defiende muy bien el perímetro. De los que menos porcentaje, ¿no?, dejan al rival. Entonces, ahí son superiores y creo que por dentro también, porque en el precedente, veis ahí que gana Memphis, estaba Adams, no estaba Harden, no estaba Maxi, así que el precedente directamente no vale para nada. Y también, como he dicho, creo que ganan en rotación. Memphis siempre hemos destacado la rotación tan amplia que tienen, pero no veo tanta gente fiable este año. Y creo que en Filadelfia, pues eso, liderados por Maxi, sí hay una segunda unidad de garantías. En cuanto a Memphis, pues bueno, la pregunta que se harán es si pueden llegar a alcanzar a los Nuggets. Están a 5 partidos. Yo lo veo ya complicado. A ver si vuelve Adams pronto, porque, insisto, se nota mucho, sobre todo en defensa y, bueno, también en ataque, ¿no? Con eso del rebote ofensivo, creo que pierden mucho. Y hoy con Embiid delante, pues pueden sufrir, la verdad. Se deberían de centrar en un partido under, aunque a Filadelfia también le viene bien. Filadelfia es que creo que hoy le viene bien todo, ¿no?, directamente. Pero que no sea el partido típico de Memphis que recibe 130 puntos, que lo hemos visto mucho últimamente. Y también que no sea un partido en el cual Morant se tenga que ir a 50 puntos para ganar, que aparezca Desmond Bane, gente en la pintura, ese banquillo, ¿no?, que muchas veces echamos de menos. Tienen que pasar muchas cosas para que los Grizzlies se lleven el partido de hoy, creo yo, y por eso le doy favoritismo a los de casa, a Filadelfia. Y continuamos en Toronto con un partido que me apetece bastante entre Raptors y New Orleans Pelicans. Los Raptors, previo al parón, 5 de 6 victorias que les sirvieron para auparse y para afianzarse en las plazas de play-in. Por su parte, los Pelicans, desde enero, solo 3 victorias en visita, en 14 partidos. Notaron muchísimo la baja de Zion Williamson, sobre todo a la hora de anotar. Pasaron de ser uno de los equipos que más puntos hacía a uno de los equipos, creo que era de la 8ª posición en cuanto a puntos,
al 22. Solo hacen 111 puntos por partido. Y el problema más grande que estamos viendo en los últimos encuentros, en los que han perdido, por ejemplo, contra Cleveland, contra Lakers o ganaron a Oklahoma, es que la dependencia sobre Ingram es brutal, ¿no? Si Ingram no hace 25, 30 puntos, aquí a este equipo le cuesta llegar incluso a los 110 puntos. O sea, es muy complicado para ellos. Así que hoy no espero otra cosa porque me parece que Toronto, ahora lo explico, pero tienen las armas para poder pararlos. Y cuidado con las pérdidas. Toronto, equipo que menos balones pierde, equipo que más balones, o sea, que los rivales contrarios más balones pierden a la vez. Y sin un base puro, aquí, o sea, está McCollum, pero hay poquito más, ¿no? O sea, creo que pueden perder muchos balones en Pelicans, puede haber precipitación, así que atentos a esto, porque también les puede penalizar a la hora de anotar y a la hora de recibir puntos. Por parte de los Raptors, vuelvo con ellos, tiene más opciones en ataque. Si hablo de Ingram en Pelicans, aquí vemos a un Siakam y a un Van Vliet que están muy enchufados, sobre todo en los últimos partidos. Es cierto que Van Vliet hizo en 1-10, pero es que en ese partido hace más de 30 a Siakam. Entonces, siempre aparece alguien. Luego, el último encuentro que aparece Poeltel con 30 puntos, por ejemplo. Gary Trent, les viene muy bien. Gary Trent se ha recuperado. Anunoby lleva entrenando con normalidad ya desde toda esta semana está entrenando con normalidad. Así que yo me mojo por este quinteto, pero ya sabéis que me gusta a mí mucho Gary Trent. No sé qué es lo que hará al final Nurse, pero creo que va a hacer esto, la verdad. Esto hace que Gary Trent desde la segunda unidad pues pueda compensar esos puntos que pueda haber desde el banquillo por parte de Pelicans. Y luego el tema de la defensa tiene muchísimo físico, aquí muchísimo físico. En el rebote, que es un punto fuerte de Pelicans, les pueden igualar. Luego en defensa, creo que va a haber mucho por dentro por parte de Pelicans, a no ser que intenten abrir cancha, y no son los mejores desde el triple, a no ser que se enfrenten a los Lakers. Y luego lo comentado del rebote. Creo que hoy, esta noche, porque Toronto tiene las armas para Pelicans, y además Pelicans está bastante mal en ataque y depende demasiado de Ingram, tengo que dar bastante favorito a los locales. Y vamos con el partido que enfrentará a Dallas Mavericks y San Antonio Spurs. Voy a empezar con los visitantes, porque voy a ser muy rápido. 14 derrotas consecutivas llevan los Spurs. Es un desastre que se repite partido a partido y es, pues eso, la misma historia de siempre, ¿no? Poquísima defensa, en ataque les cuesta, la verdad es que les cuesta, y encima siguen teniendo bajas, ¿eh? Sochan es cuestionable, Trey Jones poco probable, no van a contar con Basel, con Langford, con Robbie, con Birch. Es un drama esto de los Spurs. Lo único que he sacado, que digo, podrán dominar el rebote porque tampoco está Poeltel ya. Entonces es que hasta ahí pueden, digo que pueden sufrir incluso, ¿no? Dallas es de los peorcitos equipos en el rebote. No sé, por si quieren ganar, ese es un punto que podrían aprovechar. Pero vaya, muy complicado sacar algo positivo de los Spurs. Y los Mavericks, que antes del parón perdieron 3 partidos de forma consecutiva, algunos de ellos con Irving y con Doncic ya. Recuerdo uno contra Minnesota, por ejemplo, así que a ver si rompen ya esta mala racha, ¿no? Defensa como pilar fundamental, esto lo llevamos diciendo mucho tiempo. En los últimos partidos hemos visto precisamente poquita defensa. Yo he puesto ese quinteto porque creo que van a salir así. Yo prefiero a Bullock, la verdad, en vez de Hardaway, y Hardaway aportando ahí en la segunda unidad. Pero bueno, muy malos en defensa, pero hoy lo bueno que como tienen enfrente a San Antonio, pues... Es que hoy no necesitan defender, bueno, diría yo la clave, ¿no? Porque es un día para que Doncic e Irving hagan directamente pues un poquito lo que les dé la gana. A no ser que haya un cambio de actitud en San Antonio, cosa que me extrañaría a día de hoy, pues lo van a tener muy fácil para anotar. Por todo ello, pues, le doy mucho favoritismo a los Mavericks. No le doy un 90 porque es post All-Star y no me fío, pero mucho favoritismo. Y en el Vivint Arena, el play-in en juego entre Utah Jazz y Oklahoma City Thunder. Quien gane este partido terminará la noche en puestos de play-in. 10º, Oklahoma contra 11. Utah Jazz. ¿Qué espero yo de este partido? Pues muchísimo ritmo, alta anotación, lo que le va a Oklahoma, ¿no? Partidos que se van incluso hasta prácticamente... O sea, que las posiciones son súper cortas y se van hasta los 100 lanzamientos prácticamente cada equipo. ¿Esto qué va a provocar para mí? Muchísimas pérdidas en Utah Jazz, ¿no? Oklahoma es que lo hace con todos los equipos. Y es que en Utah, desde que se ha ido Conley, Clarkson tiene que amasar más balón. Hoy está Sexton lesionado, más balón incluso, y Clarkson no es el mejor manejando. No es un buen ejecutor, pero no es un buen manejo. O sea, no es un buen cerebro de un equipo. Y no lo veo ni en Horton Tucker ni en Agbayi. Quizás más en Agbayi que en alguno de estos dos otros.
Por lo tanto, espero eso, muchas pérdidas e imprecisiones por parte de los Jazz. Quería hablar también de Kessler, porque creo que puede verse un poco perdido. Yo dejaría el triple a los Thunder, consentiría más, o sea, les permitiría en el perímetro, les dejaría lanzar de perímetro y dejaría a Kessler protegiendo bien la zona, porque finalizan mucho cerca del aro, sobre todo Shai finaliza mucho cerca. Así que eso es lo que yo haría. Veremos si al revés, si juega menos Kessler y opta por un small ball e ir de tú a tú con todo contra Oklahoma, cosa que me parecería un error, la verdad. Y luego me quedo, por supuesto, con el duelo entre Mark Cannon y Shai, ¿no? Los dos fácil en un partido a puntos, pues que se vayan los dos a más de 30, ¿no? No tiene que decir esto que el que gane ese duelo se llevará el partido, pero me parece de lo más bonito, ¿no? Los dos suelen estar en dos equipos de los que nadie daba, por los que nadie daba un duro. Doy favoritos a los Thunder porque creo que en ese descontrol se manejan mucho mejor y va a penalizar mucho las pérdidas que tengan los jugadores de los Jazz. Seguimos con el partido entre Sacramento Kings y Portland. Lo más destacable, las bajas de los Blazers. No está Fernie Simons, no está Nurkic, no está Winslow. Siguen con problemas. Ya sigo con ellos, los Blazers, que yo creo que cada partido ya es una final, podemos decir, ¿no? Porque es un equipo que es verdad que no es tan lejos, porque en la conferencia oeste hay un trenecito, ¿no? Bastante curioso, pero tienen que empezar a ganar, tienen que empezar una dinámica positiva, porque si no, es que no sé, me parecería fuerte, ¿no? Que este equipo se quedase incluso sin el play-in, pero a día de hoy creo que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Con esas bajas importantes, ¿de quién hablamos? Pues de Lillard, ¿no? Para variar, se le vio muy contento en el concurso de triples, estaba súper contento, ¿no? Yo pensé, bueno, pues cuando gane un anillo, no sé qué dejará, ¿no? Pero bueno, como veo lejos el anillo, tampoco le preocupa. Tiene que aparecer alguien más, que no sea solo Lillard. Grant sí va a jugar, pero es que veo pocas alternativas, la verdad. Te diría que deberían de plantear un partido under, que sean duros en defensa, pero es que es muy difícil, es muy difícil para los Kings y tampoco hemos visto a unos Blazers expertos, vamos a decir, en defensa, ¿no? Entonces, a intercambio de canastas rápidas, lo veo complicado para Portland. En cuanto a los Kings, pues yo creo que han hecho lo más difícil, ¿no? Han llegado al All-Star terceros de la conferencia oeste. Mira que esperábamos un buen año de Sacramento, pero tanto, no sé yo, La verdad es que ha sido un poquito sorpresa, ¿no? Que lleguen ahí terceros. ¿Qué tienen que hacer para ganar hoy? Pues lo primero, esto lo hacen muy bien, que no dependen de nadie, que pueda aparecer Fox o Sabonis o Murray o quien sea, ¿no? Incluso gente desde el banquillo, ¿no? Que tienen ahí jugadores bastante fiables, tienen alternativas, cosa que no veo en los Blazers. Y lo segundo, más complicado, pues minimizar a Lillard. Si tú consigues que Lillard se quede en 20-25 puntos, aunque son muchos, pero no son los 40-50, ¿no? Que suele hacer en partidos de estos que gana Portland, ¿no? Favoritismo para los Kings. E insisto otra vez más, si no fuese post All-Star, pues les hubiese dado más porcentaje, pero creo que 60 está bien. Y terminamos esta maravillosa jornada de 9 partidos en el Crypto.com Arena. Los Lakers reciben a Golden State Warriors. No lo digo yo, lo dijo Schroeder. Necesitamos 16 victorias en los 23 partidos que quedan. Pues 23 finales, porque de momento los Lakers, pues ahí veis su balance, 27-32, sería hacerlo mucho mejor de lo que lo vienen haciendo en toda la temporada. Cosas positivas, todos los jugadores están disponibles. Y me gusta este quinteto, el quinteto por el que optó el señor Jamón en el último encuentro contra Pelicans. Lo veo muy equilibrado, me gusta lo que te aporta en defensa Vanderbilt, es un tío súper inteligente sin el balón. Beasley también es un buen perro de presa y me parece que cuadra mejor con Russell también, Beasley, que lo que pueda darte Redder, que ya tiene asumido que va a ser el sexto hombre, porque así se lo dijo el señor Hammond. Lo he dicho, quinteto equilibrado, creo que le viene muy bien esto a Lakers. LeBron James más liberado, ¿no? Igual en esas tareas más que no le gustan, que son las de defender. Cabeza y control de los tiempos contra un equipo que lo que te va a proponer seguramente sean esos momentos locos de meter triples, de hacer muchos puntos en parciales elevados en muy poco tiempo. Eso es lo que buscará Golden. Si Lakers controla el partido y son fríos, tienen la cabeza fría en defensa y a la vez a la hora de jugar, creo que son súper favoritos. Voy con los Warriors, que tienen bajas decisivas. No está Stephen Curry, creo que es una semana más. La semana que viene le reevaluarán, no sé cuándo va a volver exactamente, pero el caso es que siguen sin él. Tampoco está Andrew Wiggins. Por lo tanto, se quedan con muy poquito que ofrecer, ¿eh? Un equipo que no tiene nada de defensa. Aquí defienden
2. Defiende Draymond Green, defiende Looney cuando está sobre la cancha y poquito más. Por lo tanto, muchos puntos pueden caerles esta noche como no se pongan las pilas y como no hay ayudas a Green. Si Green se ve desquiciado, seguramente hasta se carga de faltas y dice, mira, señores, aquí os dejo. Y Green en un ataque previsible, lo vuelvo a nombrar, porque va a ser es que es el todo de este equipo ahora mismo, porque va a ser el que va a mover la bola, va a ser el que intentará encontrar en esos movimientos constantes por el perímetro a Poole y a Thompson. A mí se me hace muy previsible esto. Creo que los Lakers tienen que ser inteligentes, saber que la amenaza va a estar por fuera y que con Davis pueden plantear una intimidación lo suficientemente importante por dentro como para que los jugadores de Golden pues tengan un poquito más miedo a la hora de entrar. Por eso digo que será previsible, que habrá triples y la única opción que le doy a Golden es que los Lakers tengan una muy mala noche en ataque y que Poole y Klay Thompson tengan la mejor en ataque. Y como no lo veo, por eso doy muy favoritos esta noche a los locales. Y hasta aquí las previas de hoy. Esta noche no os perdáis la última hora en Twitch. Vamos a dar un notición. Vais a flipar todos. Os va a gustar, además, seguro. Así que nada, nos vemos esta noche por aquí y si no podéis, pues mañana por aquí, por YouTube. Con más previas. Chao, chao.